tipos de creación o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre. La una por vía, dijéramos, instantánea, como aquel muñequito del Génesis bíblico, en el cual Jehová sopla terriblemente, o que sea a través de la mecánica evolutiva, pues es cuestión, dijéramos, de preocupaciones para los señores de la falsa ciencia. Porque en el fondo realmente la raza humana tiene su prototipo original. Y antes de que los famosos mamíferos aparecieran sobre la faz de la Tierra, el hombre ya existía. Y esto lo iremos demostrando a través de nuestras sucesivas conferencias. Porque quiero que ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años. Porque no se puede tener una preparación seria si no se conoce en realidad de verdad los principios científicos del gnosticismo universal. Es necesario estudiar la antropología en forma científica antes de que estudiemos las culturas. Hable maestro, una preguntita, pero cada vez quiero hacer un comentario al respecto. Evidentemente, pues, a través de la simple lógica dialéctica y la lógica matemática, siendo riguroso, el maestro ha demostrado de que la ciencia actual se contradice a sí misma, se contradice. Dice que no creen sino en lo que ven y precisamente afirman cosas que nunca se han visto. Nosotros podemos citar en este momento algo de la historia de la antropología materialista, cómo aparece más o menos en el siglo XVIII a través del pensamiento filosófico de los filósofos para salir una especie de ciencia que se va a llamar antropología a través de unos señores que empiezan a recoger objetos antiguos y por ahí empieza. Pero nosotros a través de la psicología, de otra ciencia, podemos, digamos, hacerle una disección al hombre del siglo XVIII, en qué medio ambiente se encontraba, qué nivel del ser desarrollaba por lo general la cultura del siglo XVIII en Europa, y podremos darnos cuenta que está en un estado incipiente la misma ciencia materialista, y que a partir de esos postulados y de esas hipótesis han querido darle, como ya lo han dado, pues, organizado en las universidades, cuál fue el origen del hombre. Y la arguyen con gran prosopopeya y con gran énfasis, afirmando lo que el maestro ha citado, afirmando pues de que en el Mioceno, en el Plioceno, se dieron tales los catarrinos, los lemurios, el proceso evolutivo, en el cual a través de otra ciencia que es la filogenia, afirman de que esos genes en un determinado momento por ambientación, por clima, como bien el maestro lo ha citado, a través de las 4 glaciaciones, han tenido mutaciones que van generando nuevas características en la estructura misma. Esto todo ya está demostrado por lógica que no es posible. Mi pregunta que viene a todo esto, maestro, es si para nosotros, los instructores, podemos llegar a demostrar, podemos hacerle frente, digamos, a la antropología física a través de una lógica, mostrarle que es ilógico mismo, también nos va a quedar un poco difícil demostrar a nosotros en el estado y en el nivel de ser que nos encontramos, demostrar lo contrario, demostrar la antropología gnóstica, demostrar de que los siguientes postulados que vamos a ver en las siguientes conferencias, mi pregunta sería, ¿qué actitud propia debe tener el investigador gnóstico a partir de este instante? Que no sea una actitud similar a la de la ciencia materialista, o sea, nosotros asegurar cosas que no hemos visto tampoco, ¿no? ¿Qué actitud debe tomar a partir de estas conferencias en adelante el estudiante? Pues a partir de estas conferencias el estudiante gnóstico debe desarrollar precisamente las facultades que le permitan investigar la geología en sus formas más profundas, lo mismo que la filogenia. Indubitablemente la ciencia de la meditación, tal como nosotros lo vamos
la vamos dando, permitirá a nuestros estudiantes llegar a ser verdaderamente idóneos en la investigación. Eso es obvio. En cuanto a lo que estos señores, pues, a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de nuestras distintas conferencias. Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual genética un hombre se convierte en caballo, o un caballo se convierte en hombre, o que de un lemúrico salga un hombre. Todas las suposiciones de la rueda esa de nuestros antecesores, incluyendo al tiburón, que no se escapa tampoco, son más que empíricas, no tienen aseveración. Vendrá en nuestro auxilio para demostración a ese mundo de los profanos materialistas. Los aparatos científicos mediante los cuales se podrá ver en la pantalla, como ya lo dije, la historia de la Tierra y de sus razas. Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini en Italia, que está descomponiendo en estos momentos los sonidos para transformarlos en imágenes. También hay algunos ensayos en los Estados Unidos. No demora el día en que los registros akáshicos de la naturaleza caigan en poder de la ciencia. Y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el anticristo de la ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desnudo en su crudo realismo, tal cual es. Mientras tanto, debemos nosotros despertar ese sentido maravilloso de la intuición prajna paramita a través de la meditación para investigar por sí mismos. Tenemos los aparatos de investigación adentro, aunque los materialistas no lo acepten. Desarrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente. Obviamente que se hace necesario combatir a la ciencia materialista, científicamente. Y lo vamos a hacer. Para que nuestros hermanos, todos, incluyendo los instructores, los misioneros, queden debidamente preparados. Maestro, usted nos ha hablado del fenómeno físico-químico, del fenómeno biológico, pero existe también el fenómeno psíquico, el fenómeno conscientivo y el fenómeno ontológico, maestro. ¿Cuál es el origen del hombre en las escalas psíquico, conscientivo y ontológico? Si nosotros vamos a cerrarnos completamente a la banda, como se dice, ¿no?, como lo hacen los antropólogos materialistas, quedaríamos más que con los ganglios del cerebro, la materia gris como perceptivas de los fenómenos psicoquímicos. Pero si ahondamos en todas estas cosas a fondo, venimos a descubrir precisamente que estos tres fenómenos de los cuales tú hablas, o sea, el psicoquímico, el conscientivo y el ontológico, como escalas distintas de los niveles del ser. El psicoquímico o el químico que sirve de fundamento, pues, a lo psíquico, para constituir lo psicosomático, obviamente está presente, y todos ustedes lo han entendido o comprendido. En cuanto al conscientivo, realmente yo les digo a ustedes lo siguiente. El conscientivo tiene, dijéramos, un upadi, una base para la expresión sensible, cuál es el asiento vital de la vida orgánica. Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad.
Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad, de verdad, dentro del ego, dentro de los agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros la embutida, la mente y la voluntad y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, unitotal, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo puede uno realmente llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, total, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo, una mente que realmente se manifiesta en forma íntegra. Y en cuanto a la conciencia en sí misma, la conciencia, pues, los tres aspectos, la conciencia es el último que dices tú. En el punto de vista ontológico tenemos que ir mucho más allá, tenemos que pasar a la cuestión del ser en sí mismo, porque lo ontológico es más profundo, se refiere al ser y a sus distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la conciencia, nada puede saber de sí mismo, de su propio ser. Así pues es necesario despertar completamente la conciencia. Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre filogenia. Pero ¿cómo podría conocerse la filogenia si no estudiamos la ontogenia dentro del proceso fetal? Bien sabemos nosotros que en el vientre, dijéramos en el claustro materno, se repite exactamente toda la historia por la cual ha pasado el ser humano en sus procesos evolutivos e involutivos. Si quien quiera conocer la filogenia a fondo, debe estudiar la ontogenia. Y nadie podría en verdad penetrar dentro de los misterios de la ontogenia y llegar a la filogenia exacta, no la filogenia materialista, si antes no ha despertado ciertamente en forma íntegra la conciencia. Y más aún, si no ha desembotellado la mente, si no ha logrado una mente íntegra, unitotal. Así que las clases que aquí hemos dado nosotros sobre psicología práctica, con fondo trascendental, deben convertirse, dijéramos, en asiento de todas nuestras ocupaciones diarias para convertirnos en investigadores competentes de la ciencia gnóstica. Maestro, me queda otra inquietud con respecto a lo que se hablaba de mutaciones. Maestro, hay ciertas épocas, tal vez catástrofes, que permiten muchas veces que se crucen especies. ¿Cómo explicarle a la psicología humana, a los que desconocen totalmente el proceso del despertar de la conciencia gradual, que hay ciertas épocas en que las especies se pueden cruzar y dan origen a ciertas monstruosidades? Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia oficial sobre el modo como esos tres factores, por ejemplo, cuáles son las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se polarizan? Incuestionablemente que eso nadie lo puede negar, que las tres fuerzas se polarizan, a veces en una forma, a veces en otra, a veces se permite que hayan ciertos cruzamientos, y en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposible, debido precisamente a las mismísimas polarizaciones. Por ejemplo, el chango, y esto que estoy diciendo no es para la conferencia, ni va a quedar grabado, lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije, aquí termina la conferencia. Por ejemplo, el chango, ya hablando aquí entre nos, pues indudablemente tiene origen humano. Fue una época en que cierta raza lemur humana y muy humana se mezcló con bestias de la naturaleza. También al final de la Atlántida se dieron esas mezclas. Pero eso fue en esa época, en que el Oquidano activo, omnipresente, omnipenetrante, se desdobló en los tres factores, y estos se polarizaron en cierta forma y de cierta manera que permitió que seres humanos se mezclaran con especies animales.
Y de allí surgieron chagos. Tanto en Lemuria hubo chagos durante el Mioceno, como también los hubo en la Atlántida. De eso trataremos más adelante y en forma